Notimundo Estelar. Información inmediata. La iniciativa Galápagos Guardians busca reducir la presencia de residuos sólidos en los ríos más contaminados del país y de esta manera evitar el desfogue de dicha contaminación a las Islas Galápagos. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el doctor Inti Gronberg, él es científico y ambientalista. Doctor Gronberg, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, mi estimada María del Carmen, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Hablemos un poco de esta iniciativa y de los objetivos específicos que se trazan con la misma. Claro que sí. Bueno, nosotros como organización, la empresa Iction, que fundé en el 2017, es una empresa británica, trae operaciones de acá al Ecuador en el 2020, y nuestro objetivo es combatir la contaminación plástica que está ingresando a los océanos usando tecnología. Para darte una idea de la situación de contaminación por plásticos, esta es una de las 3 grandes crisis que enfrenta la humanidad. Tenemos el problema de cambio climático, lo estamos viviendo sus efectos ahora día tras día, sequías extendidas como las que tenemos los últimos días en la capital y en todo lo que es la Sierra del Ecuador. Tenemos también problemas de pérdida de biodiversidad. Países como el Ecuador con tasas altísimas de pérdida de biodiversidad año tras año. Y por último, la contaminación por plásticos, que es un problema que afecta directamente a todo lo que es la vida marina y a la salud de los seres humanos. Cada vez que consumimos productos del mar, estamos consumiendo plásticos que cada vez están ingresando más al océano y así también hacia nuestros organismos. Ahora, ¿cómo empata esto con la estrategia presentada por el alcalde de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz, para la descontaminación de los ríos? ¿Hay algún enganche? Es una muy buena pregunta, mi estimada María del Carmen, y gracias por la oportunidad. A ver, yo creo que la iniciativa que presenta el alcalde Pavel Muñoz, de hecho, el día de hoy, una iniciativa de tratamiento de aguas. Primero, que es ¿cómo decirlo? Hay un cambio que se propone desde la empresa de agua potable, de un proyecto que se venía conociendo y quizás ya había cierta sociabilización de este proyecto, que es Vindobona. Vindobona era un proyecto en el cual se buscaba de forma muy didáctica captar todas las aguas que salen, aguas servidas de la capital, las aguas servidas, todo lo que sale de los hogares, cuando jalamos la cadena, cuando lavamos cualquier tema en nuestros hogares, y vamos a tener una suerte de un captador que traslade toda esa agua hacia un punto de tratamiento, que era Vindobona. El costo superaba los 1.000 millones. Ahora la EMAPS propone una nueva estrategia en la cual, en lugar de tener solamente una planta de tratamiento, vamos a tener varias plantas de tratamiento en distintos sectores, lo cual reduce costos. Habrá que ver a la final si termina siendo ese valor, pero genera también otras complicaciones, entre ellas la sociabilización hacia las comunidades donde se van a poner las plantas de tratamiento, y deja a un lado algo muy importante, que es qué pasa con la basura de más de un siglo, por ejemplo, que se encuentran en ríos como el Machangra. El Machangra nunca ha sido limpiado. Tenemos más de un siglo de contaminación de basura. Si van a tratar, que se encuentra ahí en el río, y si van a tratar el agua servida generando las plantas de tratamiento y llega a un río totalmente contaminado, ¿cuál es el resultado? Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades de mejora. Ojalá el municipio abra la oportunidad, y sobre todo las empresas públicas del municipio, que a veces por esta camisa de fuerza que tienen por las competencias, se dedican a hacer cosas como tratar el agua, que es supremamente importante, pero dejan a un lado el tema como toda la basura que se encuentran ya acumulada de más de un siglo, que se encuentra en ríos como el Machangra. Entonces, quizás hay mucho que conversar y dialogar sobre el tema para poder mejorar una propuesta que llegue a regenerar el río, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Los ríos, bueno, en este caso el distrito metropolitano. Es decir, de alguna manera este proyecto, esta iniciativa estaría incompleto.
100%. Eso hay que ser muy claros, María del Carmen. Cuando hablamos de regeneración de ríos, esto no es algo que nos estamos inventando acá en el país. Se ha dado sobre todo en países ya industrializados, en donde los procesos de degradación de ríos, sobre todo cuando se dio el proceso de industrialización, empezaron a darse 50, 60 años atrás. Y cuando uno revisa los casos de estudio exitosos, no solamente es tratar el agua, mi estimada María del Carmen, hay que hacer un tema de sociabilización, de apropiación del espacio justamente cercano a las riberas a través de las comunidades. Y por supuesto, no olvidarse el tema de que tenemos ahí más de un siglo de basura que no ha sido limpiado hasta la fecha. Y también decir que el tema de vinculación con las comunidades, yo no conozco un lugar donde una planta de tratamiento genere vinculación con la comunidad, todo lo contrario. ¿Cómo van a hacer que este proyecto de limpieza empiece a conectarse y movilice, en este caso, a los quiteños? Entonces, yo creo que es importante trabajar no solamente pensando en una camisa de fuerza, que en este caso tendrá la EMAPS, quizás por eso solo se enfoca en el tema del tratamiento de aguas. Si vamos a invertir tantos recursos como la capital de los ecuatorianos, y esperamos que esto se haga bien para que se pueda replicar en otras partes del país, necesariamente es un tema integral. Y lo que se está haciendo al momento no es integral. De acuerdo, porque hay dos puntos que son importantes y es, por una parte, la responsabilidad de los ciudadanos. Estábamos hablando de eso, el manejo de la basura, que no es el adecuado, no hay una comunicación efectiva por parte de las autoridades y además también las mismas autoridades no manejan de forma adecuada la basura, porque en muchos sitios ni siquiera hay recolección de basura. Entonces, ¿qué pasa con esos barrios, con esas comunidades que no tienen que hacer con esta basura? María Carmen, lo has dicho todo. Es tal cual lo que tú acabas de decir. Hay invasiones en el distrito metropolitano donde no existe y no existirá manejo de basura. Y te lo pongo también del otro lado. Con el proceso de tratamiento de aguas servidas distribuido, varias plantas en lugar de una sola, ¿qué va a pasar si la huella urbana de Quito, cómo crece? Y muchas veces no muchas veces, últimamente ha sido totalmente desordenado. No es que los barrios de Quito nuevos aparecen en función de una planificación. Aparecen justamente porque se da una apropiación del espacio, a veces de forma ilegal. Luego se da este proceso de regularización de barrios. ¿Cómo me van a asegurar que se va a tratar todo el tema de aguas servidas si ese va a ser el proceso? Entonces, yo veo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Y de cara hacia el tema de regeneración de ríos, proyectos como el que nosotros llevamos, que es el proyecto Galápagos Guardians, dicho sea de paso, el proyecto más grande de lucha contra la contaminación plástica del planeta. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo para Galápagos, para salvarle a Galápagos. Pero si las autoridades se dedican solamente a hacer temas como lo que corresponde a la empresa pública X de generar el proceso de tratamiento de aguas, y se olvidan del tema de la contaminación por basura que existe en este país, que puede destruir totalmente los ecosistemas marinos, que está afectando la salud de los ecuatorianos, va a ser muy complicado. Entonces, sí es necesario que las autoridades también tengan una visión integral cuando se empiece a hacer esto, y no solamente como un proceso de respuesta frente a las iniciativas ciudadanas, porque recordemos también que ahora se empieza a hablar del tema de regeneración de ríos porque la gente, en este caso los quiteños, son quienes ponen una acción de protección para el río Machangar, para que justamente las autoridades actúen acorde. Y yo no veo una relación, desafortunadamente, entre lo que proponen los municipios, en este caso el municipio de Quito, y lo que la ciudadanía está solicitando. Entonces, hay muchísimo por trabajar. No puede ser que los esfuerzos se den simplemente por actividades, en este caso de una empresa de agua potable, que se quiere limitar solamente a tratar el agua en un río que se encuentra contaminado más de un siglo.
Ahora, siempre es bueno de alguna manera empezar a hacer algo, pero sí revisando esto de otra, que se maneje de una forma integral, como lo decíamos hace un momento, y que pues que sea lo más efectivo posible, más completo. Veremos qué pasa más adelante con esta iniciativa. En todo caso, como lo dije hace un momento, es importante que por lo menos iniciemos, por lo menos comencemos de alguna manera, porque esta situación no puede seguir. Realmente se está afectando, se está contaminando, no solamente por parte de las personas comunes y corrientes, sino también hay una irresponsabilidad por parte de las industrias. En algún momento había leído un artículo suyo en el que hablaba de la responsabilidad que tenían, por ejemplo, el sector, ciertos sectores industriales, como el textil, ellos arrojando, pues descargando estos residuos en los ríos. Ahí también vemos que el sector industrial tiene que comprometerse un poco más con esta situación. Así es, 100%. Proyectos como Galápagos Guardians lo que busca es, a través de implementar tecnología en ríos, dicho sea de paso, del 60 al 80% de la contaminación que termina en el océano, destruyendo la vida marina, llegando de nuevo a nuestra salud cuando consumimos productos de mar, afectando a la salud. Y en el caso ecuatoriano, llegando hacia Galápagos por las corrientes oceánicas, esa responsabilidad es compartida entre la sociedad civil, la ciudadanía en general, las empresas y los gobiernos. Y si no hacemos algo ya, hoy vamos a perder Galápagos. Esa es la realidad que nosotros queremos evitar. Yo he visto eventos de contaminación, mi querida María del Carmen, el último el año pasado en Guatemala. El río Motagua es un río que se encuentra cerca de un relleno sanitario que colapsó, y ahora sale basura de ese relleno sanitario hacia el río, y ese río arroja 15,000 toneladas de basura por año. 15,000 toneladas de basura. Yo vi una huella de contaminación de 300 kilómetros. Parecía botadero a cielo abierto todo el lateral del río. Si eso nos pasa acá en el país, si no empezamos a darnos cuenta de que tenemos que justamente proteger nuestras cuencas hídricas, proteger nuestros océanos justamente de esta contaminación, un evento de esa magnitud acá en el país y chao Galápagos. Así de sencillo. Mayor Entonces, compromiso, definitivamente. El compromiso es ahora, y nosotros justamente lo que estamos motivando a través de medios justamente, y muchas gracias por la oportunidad, a las empresas que salgan de esa visión de que la sostenibilidad es solo lo que hago dentro de mi cajita de proceso. Mientras esté pasando lo que estamos hablando, necesitamos que formen parte, y en las ecoalianzas que pueden hacer con iniciativas como Galápagos Guardians, les van a ayudar en temas reputacionales reales, no greenwashing, les van a ayudar a diferenciarse y les van a ayudar a incrementar ventas, porque ahora cada vez más los consumidores les exigimos que hagan algo frente a la realidad que estamos viviendo, no solamente pensar en lucro. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme en la cual estamos muy contentos de trabajar esta iniciativa para el país. La mayor iniciativa a nivel global se está dando aquí en el Ecuador. Muy buena iniciativa, Galápagos Guardians. Sin lugar a dudas, la gente tiene que un poco interesarse con respecto a esto, averiguar de qué se trata, qué es lo que se puede hacer, de qué manera se puede trabajar también en esta iniciativa, ¿no? Así es, les invitamos a ver nuestra página web, galapagosguardians.org. Ahí van a ver, ustedes pueden donar incluso desde $1. $1 significa 1 libra menos de plástico, que si no hubiese sido por eso, por la donación, hubiese terminado en el océano, probablemente en Galápagos, y quién sabe incluso en su plato. Entonces, que es el mayor contaminante, ¿cierto? Así es, sí, la contaminación que sale de acá del Ecuador continental es casi el 40% de todo lo que se encuentra en Galápagos. Así que es nuestra responsabilidad evitarlo. Mensaje a la ciudadanía, pueden apoyarnos directamente, y a las empresas buscamos 45 marcas con propósito. Vamos a trabajar solamente con 45 marcas de acá del país. Imagínense en lo que puede ser para poder decir a la gente y al mundo. Yo fui parte de una iniciativa que salvó a Galápagos, el impacto mediático global que va a tener. Así que bienvenidas todas esas marcas que buscan marcar una diferencia junto a nosotros en este modelo de ecoalianzas,
que ya es conocido a nivel internacional, acá en el Ecuador empieza a ser una novedad muy importante. Importante, sin lugar a dudas, esta iniciativa. Ahora, antes de finalizar esta entrevista, hablemos de algo que está generando pues preocupación entre todos los ciudadanos, algo tan destructivo además para el medio ambiente y que pone en riesgo la vida y los bienes de las personas. Hablo de estos incendios forestales que, como asegura el alcalde de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz, son en un 99% provocados. Causa indignación realmente, pero ¿qué hacer frente a esto? Bueno, hay que entender, mi estimada María del Carmen, que la sequía como la que estamos viviendo va a ser algo más frecuente en este y los próximos años, producto de los efectos de cambio climático. Esa es una de las circunstancias que va a suceder. Y la tendencia a que se den incendios de estas características, ya sea provocado de forma intencional, como casos que hemos visto, o de forma inintencional, en ciertos lugares se dan porque se arroja la basura a las quebradas, por eso tanta contaminación en los ríos, porque en lugares no hay manejo de desechos, en ciertos sectores de la capital. Ese es el problema del manejo de la basura, volvemos a lo mismo. Correcto. Un pedazo de vidrio que te llegue a la quebrada es como una lupa que te magnifica el calor. Tienes todo... sol directo, viento y ya. Y se acabó. Exacto. Entonces, necesariamente necesitamos tener acciones de mitigación de efectos. Entonces, en otros países ya se empieza a trabajar, por ejemplo, en generar, se llaman fire cuts en inglés, que básicamente son espacios entre naturaleza que se generan para que si se provoca un incendio, no se pase el incendio desde un lado hacia el otro, que no se expanda hectáreas y hectáreas, ¿no? Entonces hay que empezar a aprender de prácticas que se usan a nivel internacional para que en caso de que se dé un incendio, ya sea en sectores donde tenemos naturaleza en el distrito, o pueden ser los parques metropolitanos, la parte del bosque protector del distrito, entre otros sectores, necesitamos tener estrategias en caso de que sea un incendio, se mantenga en un espacio y no tienda a regarse como se está dando. Y también un control supremamente adecuado para los casos como los que estamos viendo, en los cuales, a mi criterio, son actos terroristas. Lo que están haciendo es justamente tratar de generar pánico en la ciudadanía con este tipo de actividades. Tienen que ser castigadas de forma severa, de forma ejemplar. Hay que sentar precedentes, sin lugar a dudas. Así es, para que la gente sepa que no es algo que se debe hacer. Pero eso sí, ya hay que ir pensando en estrategias, como menciono, para evitar que se propague el fuego al nivel que se da. Acá en Quito estamos acostumbrados a tener una acción reactiva. Se da el incendio y luego nuestros bomberos tienen que simplemente partirse el lomo para tratar de cubrir y que se reduzca el efecto, ¿no? Entonces hay que pensar cómo, si vamos a tener más efectos de sequía, trabajar en estas estrategias para que no se expanda tanto, cubrir solamente ciertos sectores. Y hay varias estrategias que se usan a nivel internacional y hay que empezar a aplicarlas. Ahí es el tema de la voluntad política, que no se quede solamente en el discurso el tema ambiental, sino que ya veamos resultados, que no sea un tema de todo año tras año cuando hay sequía, de ver cómo se propagan incendios sin ningún tipo de control, generando graves consecuencias. Y también llegar más a la prevención, ¿no? Llegar a las comunidades. Por esto de las quemas controladas, no estamos hablando de estos pirómanos, estos casos de personas que incendian, que prenden fuego así porque así, como se excusaba este taxista que ya vimos que decía que es que había estado bebiendo, entonces por eso pues no respondía de sus actos. Es ilógico, es absurdo, eso simplemente son personas con imperdonable, totalmente, son personas con alteraciones psicológicas sin lugar a dudas, pero también está el tema de las quemas controladas y eso sí es algo que se debería trabajar para poder prevenir que haya mayor cantidad de incendios. Por supuesto, esto es algo que se ve ya en países que... Lo que pasa es que los países planifican en función de ver los efectos que se están dando. Acá en el Ecuador nos coge el cambio climático sin ningún tipo de preparación. El tema de sequía, no hay acciones de mitigación. De acuerdo. No solamente se va a dar sequía, sino que también vamos a tener cuando se dan lluvias. Las lluvias van a tender a ser de mayor intensidad. Eso genera aluviones, eso genera problemas de inundación en la costa. Entonces, ahí es donde los países que no planifican, las ciudades que no planifican,
que cada vez tienen este borrón y cuenta nueva cada vez que hay un cambio de alcalde o cambio de presidente o presidenta, se termina dando ese problema, que simplemente estamos a la deriva, ¿no? Y ahora esto también, hay algo que no se discute en esto, mi querida María del Carmen, el tema de inversión. Ahora también se revisa cuando empresas quieren llevar inversión a ciertos países, se ponen a revisar justamente cuál es el plan que tienen dichos países para evitar efectos frente a sus inversiones. Si tú vas a ir a la costa del Ecuador, por ejemplo, a tener temas de inversión en acuacultura, por dar un ejemplo. Y si ese país no tiene planes para mitigar inundaciones por el tema del cambio climático, que va en aumento, ¿cómo inviertes? Claro, Entonces, los riesgos son mayores. Así es, entonces la desconexión, yo creo que la desconexión entre la naturaleza y la gente solo existe en la política, porque la ciudadanía cada vez más consciente del tema. Hay ciertos lugares en los cuales no es que no les importe el ambiente, es que no tienen otra por el tema de falta de reconexión, por ejemplo. Entonces hay que trabajar muchísimo hacia allá. Y yo creo que la sociedad civil va a ser la que va a liderar esto. No creo que va a venir del otro lado, sino más bien de nosotros y por eso estamos muy contentos de traer iniciativas como Galápagos Gardens, que dicho sea de paso, afuera, esta idea de ecoalianzas no es algo que se nos ocurre a nosotros. Hay casos de estudio que demuestran una marca deportiva, por ejemplo, internacional, que se alió con una organización llamada Parley for the Oceans. Generó 9% de incremento de ventas por año global con una ecoalianza. Entonces, ¿qué significa eso? La gente prefiere productos que te demuestren que están haciendo algo por proteger nuestro entorno. Entonces, acá en el Ecuador es una novedad. A mí lo que me preocupa es, ¿y si vienen las empresas de afuera con estas iniciativas para proteger otros lados y acá en el Ecuador no las tenemos? Incluso ahí vamos a perder teniendo este potencial, ¿no? Hay que apoyar, Entonces, definitivamente, hay que apoyar este tipo de iniciativas. Nuevamente, gracias al doctor Inti Gronberg, científico y ambientalista, por habernos acompañado en este espacio. A las órdenes, muchísimas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.